Y una cosa muchas veces está enlazada con otra, porque está con nosotros el arquitecto y docente Germán Alberto Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos. Gracias por venir. Lo No, primero que me asociaba, uno piensa muchas veces las notas pensando en la persona, pero el hilo de las cuestiones de las entrevistas se va dando y una cosa le lleva a la otra. No puedo dejar de preguntarle como docente, los chicos y la informática. Digo porque venimos del caso del grooming de una nena de 12 años acosada. Obviamente no nos llamamos para preguntarle sobre el acoso, pero ¿cómo ve un docente? ¿Cómo ve el docente, digo, que el chico cómo interactúa con la informática? desde el momento de la introducción, el celular ahora no se puede excluir de las aulas, ya digamos Claro. es una herramienta. Hay resistencia inclusive a utilizarla, digamos, dentro porque justamente es una herramienta en la cual lo que, digamos, la intimidad o la privacidad deja de existir desde el momento en que uno por ahí ni siquiera te das cuenta. Claro. Inclusive ni que, digamos, o que estás siendo filmado, o que estás viendo algún tipo digamos, de publicación que no sería adecuada a una clase. Y bueno, y todas esas cosas nosotros tenemos que manejarlas porque realmente digamos, un nuevo conflicto, digamos, una situación que hay que abordar, que no hay que excluirla ni prohibir, no se puede porque justamente hoy día un celular es como una oficina, es como un escritorio hoy día. Claro. Entonces, y si lo excluimos, estamos quitándole armas, digamos, al adolescente, al estudiante, Sí. para insertarse. Y bueno, y dentro de esas cosas está el uso de las redes sociales. Y el uso de las redes sociales dentro de los adolescentes tiene que ver también mucho, no solamente con la responsabilidad que le toca, por supuesto, también trabajar la escuela, sino con los padres. ¿Qué es más difícil? ¿Que entienda al docente? ¿Que entienda a los padres? ¿Que entienda al chico? Y lo más difícil es entre los padres y los profesores, porque somos los que, digamos, venimos, digamos, de la generación que está migrando, digamos, que no somos nativos Claro. digitales. Para los chicos ellos se manejan con total naturalidad, pero hay cosas que para nosotros, digamos, bueno, hay que preservar su imagen, digamos, Sí. su integridad física, que no esté expuesta, un montón de cosas que por ahí ellos lo ven con una naturalidad y que nosotros lo vemos de otra manera. Entonces hay fricciones así serias, digamos, que van ocurriendo. Y la particularidad de Germán Alberto Soto es que es arquitecto que estuvo postulado para ser el mejor docente del mundo. Es una cuestión muy singular, que en realidad ya lo entrevistaron varias veces por este tema, pero que no es menor resaltar que pertenece a la escuela pública y que viene de la formación pública exclusivamente, ¿no? En tiempos que se dice que no, la escuela pública no, hay que llevarlo a un instituto privado porque ahí le puede llegar a dar una mejor formación. Esa discusión que viene más o menos de los 90 queda muerta con esta clase de cosas, ¿no? Sí, la verdad que es un logro la educación pública que podamos ocupar este espacio, ¿no es cierto? Desde, ya sea con el personal que me toca, por supuesto, pero es un logro de la escuela, es un logro de la provincia y un logro de la nación, ubicarse en un contexto internacional entre 173 países que se presentaron, estar entre los 50 mejores, digamos. Y bueno, estoy en ese proceso en el cual ya se está finalizando, en la cual la nominación, en un principio ellos plantearon que somos todos finalistas y 37 países fueron seleccionados en total de los 173 que intervinieron. Es una cantidad inmensa, de los cuales, bueno, desde Latinoamérica había 8 países, somos 8 y quedaron 2, un colombiano y un brasilero. Y bueno, y nosotros, a partir, digamos, de lo que es el evento se llama Global Teacher Prize, que es, bueno, el premio al mejor maestro del mundo. Sí. Y bueno, lo organiza la Fundación Barker, que viene con un trabajo hace más o menos, con respecto a este premio hace 5 años, para empoderar al docente, como dicen ellos, a los héroes anónimos que cambian la historia dentro de sus lugares. Sí, la verdad que la Escuela Fray Luis Beltrán, lugar en el cual usted brinda clases, siempre ha llamado la atención en los últimos años. Bueno, yo tengo una historia por lo que haberlo conocido a un ex docente allí, no Emilio, sino José Hidalgo, que lo recuerdo y mucho. Más allá de eso, hace poco, 2-3 años, realizamos un par de entrevistas a los chicos que iban aprendiendo y que iban diseñando los propios autos. Sí. Una cuestión realmente que uno no esperaba de una escuela que, seamos sinceros, es vista como una escuela periférica,
pero después entrando a ver un poco más, a partir de su nominación, lo que significa el establecimiento, más allá de aquella nota que ya era un disparador importante, ver cómo han bajado la deserción escolar, cómo han incrementado que los chicos vayan más a la escuela y que los chicos ingresen a la etapa universitaria, me parece que ese es un logro que quizás no del todo reconocido, ¿no? Claro, son cuestiones que, por ejemplo, uno lo fue manejando y que en determinado momento, a mí me tocó ser el autor, digamos, del proyecto en sí, que fue originando en general, que ganaron las condiciones que se llama el tema de la Expo Beltrán. Claro. Yo lo diseñé en el año 2012 con ciertos enfoques, con 3 enfoques básicos principalmente, ¿no es cierto? Que dentro de mi formación, y no solamente de lo que, además de ser arquitecto, yo soy profesor de educación técnica, sí. Y muy curioso. Y ya para el 2012, por ejemplo, yo tenía ya nociones de los logros de Finlandia con respecto al tema de la educación. Y soy un admirador de la pedagogía Waldorf. Que la pedagogía Waldorf, que si bien tiene muchos años, tiene mucho impacto e incidencia en los líderes actuales. Todos aquellos líderes que hoy uno ve, digamos, a nivel global, líderes ya sea desde el punto de vista empresarial, no sé, desde el punto de vista del arte. Se sabe, por ejemplo, Obama se educó en la pedagogía Waldorf, o sea, Jennifer Aniston, bueno, claro. Te quiero decir diferentes referentes mundiales, y que la pedagogía Waldorf, por ejemplo, tiene que ver con, digamos, todo un enfoque en el cual abandona el positivismo científico, positivismo en el sentido académico, de como lo tenemos planteado, que tiene toda una línea en la cual más bien es autoritaria, y que está impresa toda la educación mundial, prácticamente tiene ese esquema, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace la pedagogía Waldorf, entre otras cuestiones, es, por ejemplo, liberar del estrés de la evaluación. Ah, claro. Sí. Entonces, poner en valor, por ejemplo, la decisión y el interés del estudiante. Claro. Y, entre otras cosas, vincularlo, ayudarlo a que busque ayuda si no sabe, por fuera del docente. Claro. Y todas esas cosas, ese sería básicamente el enfoque de lo que vendría a ser lo que es la pedagogía de Waldorf, que por ahí yo, digamos, sabiéndolo cómo lo hacemos. Entonces, cuando lo paso como Expo Beltrán, la Expo Beltrán, que lo hace, por ahí hay algunos medios de prensa, por ahí dice, a ver el comentario pero es una feria de ciencia lo que hace. No es una feria de ciencia. La Expo Beltrán es el resultado de un proceso creativo que se sostiene en el tiempo y que lo exponemos después, pero son trabajos del año en el cual, procesos como el que vos estás explicando, y en el cual los chicos no solamente trabajan en su curso de manera horizontal, sino que lo hacen de manera vertical, para arriba, para abajo, inclusive buscando asesoramiento. Y eso es pedagogía Waldorf, ¿se entiende? Y bueno, la colaboración. Y bueno, y el otro enfoque es el tema que tiene que ver con el enfoque finlandés, que tiene que ver con prácticamente lo que se conoce por el sistema de presentación de proyectos. Para mí cada stand era un proyecto. Claro. Y ese proyecto, digamos, que a diferencia de la Feria de Ciencia, que tiene este enfoque y esta obligación de que tiene puntaje, tiene toda esa presión, mucho inclusive uno ve por ahí, yo soy crítico de la Feria de Ciencia porque se ven por ahí mucho estrés en el alumno, en el estudiante. Inclusive a veces se ve más competencia de profesores que los mismos chicos, y los chicos por ahí con esta carga que le ponemos de competir y hacerlo, le quita creatividad. Bueno, pero a ver, vamos a ser sinceros en algo. Usted, porque está en la etapa secundaria, en la primaria ve la competencia de los padres, que los padres hacen todo por los chicos, y después finalmente termina siendo una competencia del padre que hace más cosas que el propio chico para la feria de ciencia o para lo que sea. Ese es otro problema, que después el chico lo termina repercutiendo en la secundaria y en la universidad posteriormente, ¿no? No voy a agregar nada a tu comentario. Sí. Ahora, cuando recién hablábamos, me surgen dos dudas, porque la primera es típica no voy a decir del correntino, porque como usted, como yo, los dos somos netamente de Corrientes, pero esto lo habrá escuchado más de una vez. Aplicar la metodología Waldorf, aplicar la educación de Finlandia, ¿es aplicable a Corrientes? Digo, ¿es aplicable? ¿Saben qué sentido? ¿Es aplicable a los chicos que van al Fray Luis Beltrán? Y lo demostramos, justamente. Cuando yo digo el tema, cuando por ejemplo hacemos la presentación de proyectos y utilizando la tecnología digital, que en el año 2016, bueno, se introdujo el tema de que cada stand
sea visibilizado de manera virtual en una página de una red social que genera un código QR y que a través del uso del celular se haga el escaneo y bueno, ahí ya. Eso, por ejemplo, es la presentación, es un trabajo de proyecto. Eso es la aplicación del sistema finlandés. ¿Se entiende? O sea, es cuestión de encontrar la estrategia porque, digamos, si yo, por ejemplo, yo soy, por ahí, digamos, nosotros en el mundo de la docencia tenemos teóricos que cada vez son más complicados con respecto a su postura y dan vuelta y vuelta y la realidad lo que se necesita son ejemplos concretos de cada uno. Y esa es la tercera pata, la particularidad que tiene mi escuela. Trabajar con el diagnóstico de la escuela, con los datos y con la potencialidad. Porque yo puedo decir, vamos a aplicar la pedagogía finlandesa, el Waldorf, el enfoque finlandés, y resulta que como receta y después no se puede hacer. Entonces, vinculamos dentro de ese tipo de la particularidad de nuestra escuela a esos enfoques y obtuvimos los resultados que obtuvimos, que salieron a la vista, digamos, que justamente mejoramos nuestra digamos, revertimos la situación de desgranamiento, aumentamos la capacidad, la expectativa del estudiante, que nosotros, por ejemplo, ellos no iban a la facultad, digamos, como decir, su intención cuando iniciamos principalmente es ir a la fuerza, ir a la policía, a la prefectura. Claro, la salida laboral, lo que los chicos buscaban era la salida laboral más accesible, más fácil, que le dicen en la casa, tenés que ser policía, tenés que ser empleado público y nada más. Y sobre todo, digamos, por esta cuestión, ¿no es cierto?, de la ubicación y el emplazamiento de nuestra comunidad, porque, digamos, nosotros, como decir, es periférica y una zona en la cual asisten, digamos, las clases populares y van a una escuela técnica, por ahí muchos, por ahí desconociendo, pero otros van buscando una salida laboral rápida. Y entonces, bueno, esas cosas dentro de lo que es la EXPO, esto que te estoy contando de la pedagogía, de llenarle de información para que ellos empiecen a conocer. Entonces nosotros aprovechamos el espacio de la EXPO para traer los centros de estudiantes, traer empresarios, consejos profesionales, digamos, la universidad con cualquier, digamos, por ejemplo, la Universidad Nacional del Noroeste colaboró mucho con nosotros para, por ejemplo, hablar sobre el láser, generar la curiosidad sobre la ciencia. Entonces, todo ese insumo que por ahí uno, digamos, que voy contando en un proceso de 6 años, por supuesto, eso el egresado que tuvo en el 2002, desde que inició el 2012 al 2017, es el exitoso, digamos, por decirle, el que ya absorbió todo el proceso. Y esa es una de las cosas que también nosotros creo que nos distingue, que es pensar en procesos en el mediano y largo plazo, que no estamos acostumbrados. Esto es un proyecto que cuando nosotros se dividió en 2 etapas, de 2012 al 2014, y tomando algunos indicadores, unas tendencias, porque las estadísticas son necesarias y fundamentales para poder uno hacer las modificaciones. Y cuando vimos que teníamos una tendencia positiva, que todavía no era una estadística consolidada en el tiempo, bueno, y ahí decidimos mejorar y la propuesta, por supuesto, no seguir con la misma, sino que qué podemos hacer. Y ahí empezamos a introducir la migración digital, acompañar al docente, básicamente, porque para el 2014 toda la escuela tenía su netbook y había que saber usarla, porque no quede nada más un juguito, que estaba el celular, o sea, había un montón de cosas y, por ejemplo, y crear un ciudadano global. ¿Y cómo se crea un ciudadano global? Hoy día, el docente del siglo XXI, como estaba, digamos, tiende a enseñar, tiene que estar preparado para enseñar cosas que no sabe. Claro. Para que le pueda servir al estudiante dentro de 10 años, 15 años. Ahí se me está metiendo en una parte de la entrevista de la cual yo también quería preguntarle, porque toda esta descripción me parece fantástica, pero el docente que está en su casa ahora, pensando en comer ravioles o en comenzar el fueguito para el asado, lo primero que va a decir es, sí, pero es más trabajo para mí. Y además te agrega la otra frase, y por lo que me pagan. ¿Con qué se le dice a ese docente? Bueno, son compromisos que uno asume con respecto al trabajo. Yo tengo la diferencia, digamos, dos clases, ¿no es cierto? Digo, está el docente que es por vocación y el trabajador de la educación. No es que uno u otro sea mejor que el otro, porque uno puede ser trabajador de la educación y hacer bien tu trabajo. Claro. Y otro, digamos, tiene el plus que le agrega el compromiso, que es el que tiene otro tipo de... Que no lo siente como un trabajo. Que no lo siente como un trabajo y que, bueno, y en esa tarea es cierto que también nosotros estamos en un contexto
muy complicado. Yo también tuve la oportunidad el año pasado de hacer una beca en Estados Unidos de especialización en la Universidad de Carolina del Norte, en el cual visitamos todas las escuelas secundarias, de centro de formación profesional, y allá la cantidad de alumnos es entre 15 y 20 personas, 20 alumnos. Y acá nosotros tenemos... ¿Por curso? Por curso. Por curso, nada. Y acá tenemos hasta 45, 47 sí. Y suplicando, pues, digamos, que paren porque y cosas así. Entonces, esos contextos también complejizan mucho. Más allá de que uno pueda tener toda la intención, pero es imposible hacer una atención personalizada a 45 alumnos. Son cuestiones que el sistema nos está obligando, nos está llevando a ese punto, que la sociedad nos reclama, pero ojo, tengan en cuenta, allá en Estados Unidos, por ejemplo, los docentes todos trabajan en una sola institución. Y vos te vas a cualquier docente acá, te trabajan 2, 3 o 4 escuelas por el tema de las horas. Van saltando de una escuela a otra. Esas son las condiciones de trabajo a las que estamos expuestos, y que también, eso por supuesto que incide también en lo que es, digamos, la respuesta. Conozco muchos casos de docentes que tienen ese trabajo y tienen el compromiso. A ver, me habló en un momento dado del plan Conectar Igualdad. ¿Sirvió? ¿En qué? Digamos, el servir sirvió, digamos, en principio para el que supo aprovechar la herramienta, y pero no, digamos, fue menos lo que sirvió que lo que se pudo utilizar, porque no hubo una capacitación adecuada como para transmitir continua. Se hizo una sola capacitación y después quedó. Y después nosotros fuimos escuchando que las baterías de la NEDU pasaban para tunear las motos. Está bien, pero ¿por qué no sirve en ese elemento? El conectar igualdad. ¿No sirve por el chico, no sirve por el docente, no sirve por la familia? ¿Por qué no sirve? Y una combinación de todos los factores. Ahí hay profesores que ocupan, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegó la NEDU al curso, yo estaba dando clase de dibujo, creo que era 2014. Bueno, y estaba haciendo un gráfico, bueno, y todos tenían que copiar. Y viene una estudiante, viene con su NEDU, abre, saca la foto del pizarrón. Claro. Y me quedo, y ahora se hace con claro. Y yo me quedo pensando, digo, bueno, es bicha, digo yo. ¿Cómo, digamos, utilizó bien el recurso? Sí. Yo no pero otros, por ejemplo, no, tenés que copiarlo. Hay diferentes actitudes, digamos, al respecto. Entonces, es un desafío en vivo, en el momento en el cual vos no sabés cuál es el uso que vos le podés dar, digamos, y cuál es el límite. Entonces yo, digamos, y veo, es una alumna brillante, bueno, ya egresó, que ella ya de tercer año, ya se notaba que tenía el uso de la herramienta. Y eso es lo que tiene que hacer el docente, ir detectando y acompañando. El tema es que perder el miedo a decir, y no sé, necesito entrenarme. Tengo que buscar, porque de última, digamos, muchas de las cosas, ahora con el tema del uso de las aplicaciones, los chicos son los que más saben. O sea que me recuerda mucho una nota que hacíamos hace 2 o 3 semanas a Guillermo Salatino, el periodista deportivo. Le preguntábamos sobre Roger Federer, a quien en lo personal admiro mucho de su faz deportiva, por lo único que vi, por lo que va conociendo respecto a lo que ha hecho en su carrera. Y él decía, un síntoma de inteligencia de Federer es haber cambiado el entrenador en su momento. ¿Por qué? Porque él venía con un entrenador hasta los 32, 34 años. Y Federer ya estaba como pensando en la salida, en el retiro. Prácticamente todos pensábamos que podía ganar un torneo más. Y lo inteligente fue haber aceptado ayuda de otra persona y haberse puesto a la altura de la circunstancia y decir, yo necesito ayuda de alguien que puede llegar a ser de mi misma edad, como es el actual entrenador con quien él jugó muchas veces. Y a partir de allí pegó otro salto de calidad y por eso siguió. Eso es, el saber pedir ayuda es una gran demostración de inteligencia, que también un poco lo que estamos hablando. El saber pedir ayuda es decir, no sé, puedo aprender de otro lado. Bueno, eso es la carga positivista, que a eso me refiero cuando digo que el docente es el dueño del saber. Ya no impartimos educación, ahora distribuimos educación, distribuimos saberes,
no somos dueños del saber, porque esa era la conciencia que se tenía. Entonces, que el docente imparte su clase. Y bueno, y eso viene de ese concepto. Entonces, ahora, la migración, toda esta situación en la cual, está bien, voy a decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo escribimos conceptos? Bueno, Wikipedia. Bueno, pero ¿sabes qué? Wikipedia no es un documento, no es una revista científica, no está verificado, pero muchos lo toman como referencia. O la Cueva del Vago. La Cueva del Vago tiene buenos trabajos, pero ojo, tiene que saber. Y bueno, y eso es lo que tiene que alertar el docente al estudiante de que, digamos, yo justamente estaba pensando ayer, digamos, de esto, digamos, creo que tenemos que utilizar el método del periodista. Una fuente, otra fuente y la tercera para chequear, para ver cuál es, porque hay mucha información falsa en internet también. Sí. Recorriendo, hay por todos lados información falsa siempre. Sí me queda pensando eso en lo del Rincón del Vago, que es muy habitual en los chicos de la secundaria, especialmente los de la universidad. Pero, digamos, blanqueémoslo, digamos, o sea, son cosas que existen, o sea, nosotros, digamos, justamente cuando empezábamos nosotros a trabajar con el tema de la Expo del Tram, le digo, bueno, esto de formar proyectos, nombren fuentes. Y bueno, y traen fuentes, miro por ahí que contaba, y bueno, y me traen los profes mismos, inclusive, Wikipedia, fuente Wikipedia. Y le digo, pero esto no es de divulgación científica. Claro. Y los mismos colegas tenemos que ir aprendiendo también a identificar esas cosas. Todo depende del tiempo, por supuesto, que por ahí, yo creo que muchos de estos problemas que estamos teniendo tienen que ver en la formación del docente. En la formación. En la formación del docente y de los mismos institutos terciarios, a eso voy. Yo me quedé pensando cuando hablábamos sobre conectar igualdad, que en realidad los chicos no usan más computadora, usan todo celular. Ahora, digamos, el punto, como estábamos hablando ahora, es todo decir pantalla. Esto es una pantalla, claro. La tele es una pantalla, el monitor, la tablet es una pantalla. El dispositivo, digamos, que te conecta con internet, con el mundo, es pantalla. No importa cuál es, depende de lo que entre en tu bolsillo y lo que entre en tu mochila. Hay otro tema que quería hablar con usted, que es quizás desde lo idílico, lo que estamos hablando ahora, exclusivamente sobre esa faz, pero desde lo práctico también otro problema que muchas veces atañe, que es la realidad del chico en el contexto social, más allá de lo que significa una escuela o no, del contexto familiar y del contexto de las drogas. ¿Cómo ves eso? Es un problema que estamos todos atravesados. Digamos, justamente en el contexto familiar, por ahí los problemas sociales que generan en la casa, el chico que se te duerme en clase de la mañana porque tuvo una noche complicada. O sea, hay indicadores o que te tiene algún tipo de registro, digamos, en cuanto a lo que puede hacer un comportamiento agresivo, es porque estaba teniendo problemas. La droga es un problema en el cual está en la vereda, y uno va, porque los dealers pululan por todos lados, y ellos en determinados momentos, en determinados cursos, y eso están. Es importante que necesitamos que el Estado también nos acompañe, que digamos, pongan la policía en las puertas de las escuelas, porque realmente es nosotros tenemos por ahí, algunos podemos verlo o no en otro momento, pero no sabemos, y la tranza puede existir a 100 metros, una cuadra, 2 cuadras, y ya fuera. Yo me acuerdo mucho de un director de un establecimiento escolar al cual concurre mi hijo mayor y decía, esta escuela, por más que muchos la idealicen, está en medio de una sociedad. Y acá en la sociedad hay droga, o sea que acá en la escuela también puede haber. Intentemos trabajar entre todos para que no exista o que exista lo menos posible, o tener todo el parámetro. Y muchas veces les cuesta eso entender al padre, y el docente como que no sé si por ahí está tan preparado para esos temas. Son, digamos, esas situaciones muchas veces vienen también la carga que trae el padre a la casa, porque por ahí muchos de sus problemas que hay en casa los vienen y muchas veces nos tratan como enemigos en la escuela. Ustedes son la responsabilidad, nuestra responsabilidad dentro del aula, tus responsabilidades dentro de tu casa, de acompañar el crecimiento de tu hijo. Hay mucho, digamos, todavía esta cuestión también en esta sociedad que estamos teniendo, porque yo, por ejemplo, el otro día tuvimos una reunión, se le convoca mucho a los tutores para que vayan para hablar sobre el rendimiento, el seguimiento de ellos durante el año, no aparecen. Cuando van a rendir, tenemos como si fuese el banco afuera del aula.
van a hacer presión a los chicos, al docente por el examen, ojo. ¿Y por qué llegamos hasta esa circunstancia? Hay también una actitud irresponsable en la cual es como una manera de que van y depositan los hijos y nosotros, digamos, cuando llega el problema ya como una manifestación final, digamos, que tiene que ver que pueda repetir de años o lo que sea, y nunca se ve tan llena en las escuelas como cuando hay examen. Yo esos fenómenos lo vi y se vienen incrementando. Y mirá que nosotros, todas las escuelas se lo convoca y siempre los mismos tutores que van son los mismos. Son los mismos, sí. Que representarán un 15-20%. Sí. El resto no está. Sí. Y bueno, y eso, por ejemplo, una de las cosas que estuve viendo, uno de los finalistas del Global Teacher Prize, de los que quedaron de los 10, incorporó el trabajo paulatino de los padres, le incorporó a las clases, de a uno a otro le hacen participar. O sea, hay estrategias que ahora estoy, digamos, estudiando los casos de cada uno, porque ahora cuando vaya y los conozca, le voy a preguntar cómo se le ocurrió, porque justamente, fíjate, este problema que te estoy contando, ¿cómo lo podemos solucionar? Pero el tema también tiene que ver con la decisión de que el tutor se incorpore a la educación de su hijo. Desde ya parece una cuestión bastante complicada, compleja de decir al padre, convencerlo al padre muchas veces parece más difícil que convencerlo al chico, ¿no? Sí. Por los problemas del trabajo, de la vida y de todo, ¿no? Digamos, también estamos, digamos, este problema que es social, que por cuestión económica de cada uno, cuando más lejos está el centro, más problemas sociales hay en las escuelas. Yo, digamos, de hecho, me acuerdo, una de las cuestiones por las que yo fui electo seleccionado, pues bueno, soy presidente de la Asociación Adaptes, y nosotros en el año 2015-2014 hicimos un proyecto que se llamaba Conectate por Trabajo, que tenía que ver con un acompañamiento con los estudiantes del último año de secundario para su selección, porque ya teníamos una presunción, digamos, sobre ciertas cuestiones en el cual inclusive llegamos a hacer datos, y que fue que en el 2013 hicimos, y bueno, y el 50% de los chicos nos aprobaba la carrera, y nosotros decíamos, bueno, ¿será que le veo? Y estábamos, ¿no es cierto? Nuestra estadística después salió así a nivel nacional, y era la mitad de los chicos no terminaban el secundario. Y nosotros hicimos un trabajo desde el Colegio Nacional, la Escuela Regional, Agop Seferian, Figuerero, Beltrán, después, otras dos escuelas más que no me estoy acordando, en el cual los cursos de los últimos años estaban más llenos, pero cuando más estaba en el centro, y cuando más se alejaba del centro había menos alumnos. O sea, empezamos, teníamos como algunos indicadores importantes en el cual, también cómo se distribuye el conocimiento en función de el nivel social. Cuando más periférica era la escuela, menos egresados tenían, menos graduados alcanzaban. O sea, por eso digamos mucho que el orgullo nuestro en la escuela Beltrán, de haber, digamos, esa situación revertido plenamente. Que quedó como una burbuja, en el sentido de que nosotros no tenemos problemas de esos tipos de problemas ahora. Nosotros cuando empezamos, sí teníamos, nosotros en el 2012 había la incidencia que tenemos de barrios de alrededor, como podemos estudiar las estadísticas, y eran de 14 barrios. Entonces, aquí miro los 14 barrios y eran todos los mismos que están alrededor. Licetagoto, Laguna Brava, la Universidad. Cremonte, claro, el barrio universitario. Bueno, todo eso eran 14 barrios. Y era lo más lógico que vayan ahí, porque era una escuela secundaria que existía, porque también ellos, pero no iban porque era una escuela técnica, sino porque era la única escuela secundaria cerca. O sea, faltan escuelas. O sea, ahí los objetivos 2030 de la educación mundial te dice, faltan 22 millones de docentes en el mundo y faltan el triple de escuelas en todo el mundo para poder alcanzar un objetivo de alfabetización plena para el 2030. Y bueno, cuando empezamos en el 2012 que teníamos esa realidad, y finalizado, cuando arrancamos en el 2017 teníamos 64 barrios. O sea, la escuela empezó a ser elegida. Claramente, porque no es que viene, o sea, había chicos que toman 2 colectivos, inclusive tenemos alumnos que son de San Luis, otros que son de Riachuelo, y que van en, o sea, ese fue el trabajo que hizo toda la institución. Nosotros, nuestra escuela, digamos, con la conducción que tiene, digamos, el rector
Horacio Martínez, y que, digamos, él presentó, nos permitió, presentar el proyecto y que lo podamos llevar adelante. Y así también, bueno, a mí me tocó liderar el grupo de docentes como para, en función de este proyecto, que tiene base científica y tiene todo un desarrollo, y ahí involucrarnos. Y ahí eso también fue lo que nos permite lograr ser el top 10 nacional con el maestro argentino en el 2017. Y vino todo junto, ¿viste? Pero era como también saber esto de saber relatar, de saber mostrar lo que... Una de las cosas que aprendí en Estados Unidos era que decía, por ejemplo, las ganancias. Ellos tienen todo un sentido, sí, muy bien capitalista, y lo ven de esa manera. Entonces, las ganancias las tienen que mostrar, al igual que las pérdidas. O sea, vos, por ejemplo, ¿qué me puede servir como, por ejemplo? Y bueno, una escuela, ya es cómo miden el prestigio de las instituciones. Bueno, la high school determinada dice, yo tengo un universitario puesto en la Universidad de Harvard. Claro. Las otras no. Entonces con eso, como decimos, chapean. Claro. Porque lograr ingresar, entonces, por ejemplo, ese trabajo, la responsabilidad de la escuela secundaria debemos ampliar para poder saber cuál es la incidencia, o sea, más allá de hacer el seguimiento del egresado. Competitividad entre los establecimientos. Entonces, de esa manera, ellos, ¿y por qué les servía eso? Porque cuando tiene más prestigio, tiene más goals, más logros, reciben más fondos. Reciben fondos del Estado. Allá, por ejemplo, el Estado Nacional estadounidense, no marca la currícula, nada. Le da la autonomía plena a la institución educativa. Ahora, no funcionás, no tenés egresados, no tenés los resultados que se esperan. Lo que se espera, chau. Ahí no hay planta permanente, no hay titular. Ellos también tienen un sistema en el cual tiene como un contrato como máximo de 5 años, pero te pueden contratar por 1 año y de acuerdo a tus resultados, tanto el docente como el equipo de conducción. Entonces tenés todo ahí buscando resultados concretos, porque lo único que hace el Estado Nacional o el Estado Provincial, por decirlo de una manera, es hacer 3 evaluaciones. Uno, otorgar los fondos, por supuesto, de los proyectos que se presentan en función de los resultados, y hacen 3 evaluaciones durante todo el ciclo. Primero verifican lo que es tercer grado, que sepan leer y escribir. Ahí hay una gran evaluación. Después, ya en el middle school, antes de entrar a lo que sería el ciclo básico de secundaria, y después antes de finalizar, que son como los exámenes de aprender. Y bueno, nosotros agarrábamos, cuando estábamos con mis compañeros, que fuimos un grupo de 50, que éramos estudiantes, que éramos, digamos, todos docentes de escuelas técnicas, y veíamos, porque también apuesta mucho para recibirte en el secundario, ellos tienen un sistema que es de créditos. Puedo alcanzar 50 créditos y te recibí del secundario. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál sería la diferencia? Si vos, por ejemplo, te dan, 5 créditos por educación física, 3 créditos por matemática, 2 por lengua, bla, 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 un montón de cosas, no importa lo que vos hayas elegido, vos juntás los 50 y terminás tu crédito. Y bueno, y ahí hablábamos, lo que pasa nosotros, por ejemplo, la educación argentina forma en valores. Ahí le da, pues si vos te querés formar en valores, ya es tu decisión. Del estudiante, o sea, del tutor. Entonces, bueno, ahí planteamos, cuál es, dentro de la discusión, porque uno empieza, por supuesto, a reflexionar qué funciona, si funciona o no, Y ahí plantea, por ejemplo, una discusión. Bueno, ellos no forman en valores y tienen, 90% de egresados. Nosotros formamos en valores y tenemos 50%. De ahí saca tus conclusiones, cosas así que uno va, va aprendiendo y viendo, que cómo traerlo, cómo lo aplicamos, qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo bueno y qué es lo malo. La verdad es que me comprometo a seguir entrevistándote porque me parece muy interesante todo, más allá de lo del concurso, pero que me parece que sirve como un disparador para ir conociendo y tener otro tipo de visión de lo que habitualmente uno conoce como docencia, porque seamos sinceros, nosotros en los medios de comunicación, cuando nos acercamos a la docencia, radica en reclamos salariales exclusivamente y más de altura del año. Porque parece que el docente lo único que le interesa es cobrar un poco más, y la otra parte no la mencionamos, que es la que estamos hablando ahora exclusivamente, y que tiene que ver con el contexto total, desde el chico que tiene problema con la droga, el chico de la tecnología, del docente.
Pero antes de despedirte y agradecerte mucho que hayas venido, hay ciertos estereotipos clásicos de esta sociedad, no digo correntina, sino a nivel global. Como hoy te decía, los dos correntinos sabemos muy bien que lo que te voy a decir no es, lo habrás escuchado muchísimas veces. Al recibirte de arquitecto, dedicarte a ser docente secundaria, cualquiera diría que es un fracaso. ¿Vos cómo lo tomás? Yo tengo mi respuesta, pero viéndote, pero ¿vos cómo lo tomás? Yo estoy matriculado, trabajo arquitecto también. Ese es el plus que tiene por ahí mi formación. Yo trabajo dentro de lo que es mi actividad. Yo digamos, entiendo lo que vos decís perfectamente, claro, porque es una realidad. ¿No te pasó que te han dicho alguna vez? Claro, yo por ejemplo, de hecho, bueno, yo soy maestro de obra, yo trabajo en matrimonio de obra y justamente creo que el plus que le agregué a mi formación docente es mi actividad en la calle, mi actividad en la actividad privada. Yo, o sea, me especialicé en la parte de discapacidad, he hecho proyectos y de hecho se va a construir una obra en Caribe de una obra de 300 metros cuadrados para el tema de lo que es un centro educativo terapéutico, otro en Santo Tomé, uno que se inauguró en La Valle. Son cosas que yo opté también sumar a mi actividad profesional, el tema de la docencia. Y justamente una de las cosas que yo decía, pero en mi caso, digamos, porque trabajo, a mí me sirve. El tema de los transportes, soy consultor de transporte para el tema de lo que se hace para transporte de personas con discapacidad. Más de la mitad de los municipios yo hice esos proyectos. Entonces, hay algunos me dicen, y bueno, ahí le explico, pero la cuestión, yendo en concreto, suponiendo que no haya la actividad, el plus que te agrega la formación universitaria con respecto a lo que es la formación, claro, docente, incide. Sobre todo en lo particular de la ética. La ética del universitario, que se trabaja mucho, es distinta de la ética que cómo lo tratan en el terciario. Son cuestiones que uno ve desde el comportamiento de los trabajadores. Hay diferentes tipos, nosotros, por decirte, dentro de lo que es la formación ética, yo no puedo hablar de un colega arquitecto sino a través de un jurado de ética. Eso no sucede en otras cosas. Sí, ni privada ni pública. No, es altamente entendible, pero es una cuestión que más de alguna vez te lo habrán dicho, o te lo habrán dicho a tu espalda tranquilamente. Sí, no, son esas cosas, pero justamente en mi caso por ahí, digamos, es la excepción. Tengo la excepción porque, digamos, yo trabajé ahora, por ejemplo, en la construcción del edificio de OSDE. Ah, sí. Yo soy el contacto con el estudio que trabaja en Buenos Aires, entonces pude, por ejemplo, a mí me sirvió como un plus porque este edificio es el primero en la provincia, en la región del Nordeste, que es sustentable ecológicamente. Ahí está, eso me gustaba por contar también, porque lo sé, es el primero. Es el primero. Hasta ahora, salvo aquellas torres que están haciendo en el Banco Provincia, el IPS y los COR, exactamente, que serían las segundas, pero el primero acá. Es la certificación LED. Y bueno, a mí me tocó ser el nexo porque yo hacía digamos, firmé como director de obra y matriculado, y después como en la parte de la gestión me tocó hacer de nexo entre el estudio que trabajaba, porque la certificación es una certificación inglesa. Sí. Y entonces, cuando me mandan lo de Buenos Aires, toda la documentación, le digo, mira, esto no se adapta a nuestra realidad. ¿Te gusta? ¿Cómo que no se adapta a tu realidad? ¿Qué sé yo? Pero esto es superior. Sí, es superior, pero la realidad de las normativas, de corrientes, no es así. No me hicieron caso, me mandan todo, presento, y me rechazaron porque la normativa no está adaptada. La normativa local ahora creo que hicieron la reforma suficiente. Entonces a mí cuando veo todo esto, me toca en suerte tener, digamos, la verdad, el contacto con este edificio, inmediatamente lo llevo a mi escuela. Le digo, tenemos que trabajar en la certificación NET, que es esto, digamos, estas son las normativas. Y todos lo miramos, o sea, es digamos el compromiso que uno tiene. Entonces después hicimos la visita de obra, llevamos a los chicos a la obra social, al edificio de OSDE, y ese tipo de trabajo, o sea, y eso es una de las cuestiones, por ejemplo, sobre todo en la cuestión de la escuela técnica, es que el docente no tiene que perder contacto con la realidad, con el mercado laboral.
Si no, digamos, estamos, porque por ahí yo, cuando nosotros éramos egresados, lo que estudiamos, que somos egresados de la escuela técnica que dependía del CONET, la mayoría de nuestros profesores eran ingenieros, arquitectos que estaban trabajando en la calle, que ellos iban por la obra social, pero por ahí, como decía, pero muchos trabajaban en la calle, y ese docente, ese digamos, habilitante docente, tiene un plus que te da la formación, que le faltaba la pedagógica. Entonces yo cuando, digamos, y de hecho, cuando hago el estudio de la Expo del Trump, en la estadística, dentro de lo que es mi escuela, solamente el 20% tenemos formación técnica, el 80% es todo docente. O sea, ¿cómo hacemos para que estos docentes que no tienen ni idea de lo que es la calle, digamos, el mercado laboral, ¿no es cierto?, transmitirlo a los chicos? Entonces eso es lo que tenemos que enseñar cosas que no sabemos. Y bueno, y eso es por ahí el plus que a mí justo me tocó, digamos, pero en la actividad profesional yo estoy activo y... Sí, es una realidad, la verdad, porque eso lo del plus del docente, que más allá de todo tenga una pata en la calle y que lo vea especialmente en esa clase de establecimiento, es fundamental, porque le da una visión pragmática y lo saca de una suerte de idealización que por ahí quizás la pedagogía no la tiene en esta clase de establecimientos, pero digo también en otros que puede llegar tranquilamente a transitar. ¿Cómo sigue la historia del concurso ahora? Bueno, ¿cómo sigue? Ahora, si Dios quiere, estaría yendo para bueno, hay una etapa también que yo había presentado un proyecto dentro de lo que es la postulación, y que se llama Proyecto Educativo Especial Adaptes, que tiene que ver, digamos, con hacer como una especie tipo de plan Belgrano para las escuelas vulnerables del país. Un proyecto institucional que yo lo pensaba, porque si yo ganaba el premio, yo iba a donar parte de ello para financiar. Entonces yo ya eso era cuando yo lo hice en octubre. Bueno, y pasando el tiempo, cuando me entero que quedó nominado, y dije yo, ¿y por qué esperar hasta marzo? Y bueno, entonces, muchas de las cosas que hicimos con Adapte empezamos con 0 pesos. Claro. Entonces, decidimos con la organización de tratar de llevarlo adelante y aprovechar los contactos referentes que yo tengo en cada provincia del país. Pues este grupo de 50 compañeros docentes que tengo, que fuimos toda Carolina del Norte, hay por lo menos 2 o 3 por provincia. Y todos, cuando le cuento la propuesta, todos se sumaron. Entonces ahí tengo una fortaleza, por lo menos tengo ya en las 10 provincias cubiertas del norte grande, porque justamente hay que tener la zona más vulnerable del país, son las escuelas. Claro. Entonces están los referentes como para poder llevar adelante y replicar propuestas como similares en el sentido de la Expo del Trans con el proceso, no que sea igual. Entonces, ese proyecto queremos llevarlo adelante y yo lo voy a presentar ahora en marzo en el Congreso Nacional. Tengo, digamos, otra vez que justamente la diputada Sofía Brambilla le pedí, porque ella es miembro de las ONG de claro. Goya. Sí. Nosotros formábamos parte de una alianza NEA en su momento cuando estábamos, entonces utilizando esos contactos, Sofía se mostró dispuesta y está organizando una reunión con los diputados nacionales de cada provincia y vamos a hacer la presentación. La idea es que cuando me reciba el presidente, aparentemente me va a recibir el presidente en la Casa Rosada. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Para qué fecha? En marzo. Ah, muy bien. Pues, el ministro de Finocchiaro me había anunciado eso en su momento y aparentemente está en agenda, dice que. Y mi idea es presentarle el proyecto y pedirle financiamiento. Y eso también le pedí al gobernador Valdés, cuando justo entonces le digo al gobernador Valdés, bueno, mire que cuando vaya quiero llevar ya el broche de corriente, le digo, contar con él, presentar el proyecto. Y bueno, estamos armando, se lo vamos a presentar al ministro y pedirle a audiencia explicarle, porque la idea es que estos proyectos que van a financiar un proyecto, por lo menos tratar de que sean 4, en el cual intervenga un Estado nacional con financiando un proyecto, un Estado provincial con otro, el mercado laboral, el empresario y la sociedad que aporte, digamos, porque hacer colaborar. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Hace participar a todos los sectores. Y hay una realidad que en la economía que se vive y que por ahí quizás no se dice tanto, que esta clase de provincias como la nuestra, Corrientes, muchas veces cuando se pide que lleguen industrias, el gran problema y el déficit que tiene es la mano de obra calificada. Exactamente. Ahora, ¿cuándo trabajamos para tener nosotros la mano de obra calificada? Nunca. Bueno, o trabajamos muy poco. El otro punto también es
el empresariado estadounidense son mecenas. A ellos les disminuyen los impuestos, Sí. pero ellos reinvierten en educación. Te cuento un caso. Nosotros había un laboratorio que trabajaba para el tema de diabetes, con el tema de lo que era insulina y las pastillas, y necesitaban entrenar operarios. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, antes de invertir en la fábrica, montaron una fábrica, lo que se dice la escuela de empresa, Sí. en una escuela, la montaron con todo el equipamiento y ellos tenían una necesidad de 300 trabajadores. Entonces pidieron que hagan un curso para 600. Sí. Entonces, de esos tres capacitados, porque para que pueda Claro. elegir los 300 mejores y después que quede la reserva. Sí. Terminó el curso, desmontaron y así hicieron. Y eso es lo que, fíjate vos, cuál es el tipo de mentalidad. Yo me acuerdo que nosotros por Adapte, yo formamos parte de lo que es el Pacto Correntino. Y un día escucho a un empresario yerbatero y decía de que él tenía máquinas para bajar, pero no tenía quien la instale y quien la opere. Claro, exacto. Bueno, ¿por qué también ellos no empiezan a intervenir, digamos, a generar las condiciones y te están esperando que el Estado lo resuelva? Tal vez es una función, pero en el tiempo que estamos corriendo la colaboración debe ser en horizontal y transversal. Sí, me parece que es fundamental eso. Gracias por venir, ¿eh? Se me fue el tiempo y se me fue mucho el tiempo. La mejor es la suerte, pero el compromiso está para volver a contactarnos y para que vuelvas a venir, porque me quedaron un montón de preguntas Sí. para hacerte, especialmente, no solamente de una parte que es muy interesante, la educación, sino también la aplicación y tu visión sobre los chicos, porque es la sociedad que ya tenemos y la sociedad que se nos viene. Preguntarte sobre si todos los adolescentes están perdidos, cómo ves que los adolescentes están todo el día con el celular. Toda esa clase de preguntas que por ahí quizás nos hacemos en el día a día y buscamos respuesta por otros lados. Gracias por venir, la mejor de la suerte. Muchas gracias y bueno, quiero agradecerle a todos los Sí. correntinos y al país en general, que realmente he recibido innumerables mensajes. Que te sigan a través de las redes sociales, a través de dónde, cómo te encontramos. Germán Soto OK en el Twitter y después en el Instagram también estoy Germán Soto Corrientes y Germán Soto en el Facebook.